Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Si usted nos sintoniza en C7 Radio, si lo hace a través de C7 Televisión, o también le invito a que nos sintonice en www.c7jalisco.com. Bienvenidos. Esta semana estamos hablando acerca del maltrato animal. ¿Cuál es su punto de vista? ¿A usted le gustan? ¿Acude? ¿Ha visitado algún espectáculo donde se haga uso de los animales, por ejemplo? ¿Le gusta ir al zoológico? ¿Le gustan las corridas de toros, peleas de gallos, la charrería, por ejemplo, los circos con animales? Bueno, pues será importante que nos dé su punto de vista. Asimismo, a lo mejor usted ha tenido experiencias con vecinos o en su comunidad donde los animales domésticos no son tratados de la mejor manera o no tienen los cuidados básicos, alimentación, el espacio adecuado, etcétera. Pues será importante que nos haga llegar sus puntos de vista. Y nuestro teléfono es 3030-5307, reitero, 3030-5307, y también tenemos una alada sin costo, así que donde quiera que usted se encuentre se puede comunicar con nosotros. La alada sin costo es 01800-087-8807, y también estamos en Twitter, nos encuentra como @C7-EstCentral. Y bueno, pues hoy es el segundo día que vamos a platicar acerca de maltrato animal y hoy nos visitan académicos de diferentes universidades. Así que doy la bienvenida con mucho gusto a la maestra Sandra Íñiguez, profesora de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Begoña. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenida. Gracias también. Saludamos al doctor Francisco Anguiano Arciniega, del Departamento de Medicina Veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación y aquí estamos. Con mucho gusto, bienvenido. También saludamos con mucho gusto al doctor Luis Roberto Burguet López, del Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, también de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Y bueno, pues el tema, maltrato animal. Cuando decidimos hacer esta serie de programas decíamos, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué título le ponemos? Pero es una realidad, ¿no? Decir las cosas por su nombre, maltrato animal. Y bueno, la primera pregunta que se soltaría en esta mesa, y ya a partir de aquí hacia donde vayamos con los temas es, ¿están de acuerdo con el maltrato animal, a favor o en contra del maltrato animal en cualquiera de sus manifestaciones? Sandra Íñiguez. Bueno, pues como bien dices, es un tema polémico, porque para algunos puede parecer maltrato y para otros puede no parecer maltrato. Entonces, sí hay como un rango amplio en el cual las personas lo clasifican. Sin embargo, creo que sí hay puntos que son muy claros. Yo definitivamente la postura es, obviamente, no al maltrato animal. Los puntos que comentaste al inicio, que fue la pelea de gallos, las peleas de perros, por ejemplo, también, los animales en el circo, todo lo que tenga que ver con lastimar al animal, las corridas de toros, definitivamente no estamos a favor. Y lo que pasa es que también, de acuerdo a las épocas, es como se va considerando esto del maltrato animal. Tú decías del cuidado del perro, ¿no? Antes veíamos al perro en la azotea, o nosotros nos decía tu mamá, llévate el perro a la azotea, y pues se te hacía de lo más normal. Pero realmente estamos en una época de cambio, estamos en una época de conciencia en donde la gente ya está tomando las cosas diferente. Los jóvenes lo ven diferente. Yo que estoy en la universidad me doy cuenta muchas veces con las nuevas generaciones, vienen con una información completamente diferente a la que nosotros teníamos, ¿sí? Y no por negligencia, sino porque simplemente la cultura no estaba. Entonces, definitivamente en contra de todo lo que son peleas, corridas de toros, animales con circos, circos con animales, al revés, circos con animales y todo lo que tenga que ver con lastimarlos, sobre todo en el punto de sacar ventaja económica de ellos. Eso es todavía peor, se me hace, ¿no? Que de por sí el maltrato está mal, pero sacar un beneficio económico para el propio humano me parece todavía peor. Ok, muchas gracias, Sandra. Doctor Francisco, ¿a favor o en contra de cualquier manifestación? Definitivamente en contra. Como ya lo decía la maestra Sandra, ya abarcó todo. Yo también estoy en contra de la venta de animales en los tianguis. La verdad, como decía ella, para sacar provecho
no se vale. Ok, en contra. Toca un punto importante, ¿no? La venta de animales en los tianguis. Creo que esa es otra. Sí, bueno, pues también para platicarlo. Claro. Doctor Luis Roberto, ¿a favor o en contra de cualquier manifestación de maltrato animal? Yo estoy a favor, más bien en contra del maltrato animal. Sin embargo, son características que a través de la naturaleza y desde antecedentes, desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido un trato para los animales. A partir de ellos vivimos, ¿sí? Sin embargo, existe una forma de ver las cosas en forma diferente, ¿sí? Los animales, si no los tuviéramos, ¿sí?, bajo las situaciones que se requieren para la alimentación humana, ¿sí?, pues no estaríamos nosotros aquí. A los animales hay que tratarlos bien y hay que respetarlos, porque es en base a ellos que nosotros podemos vivir. Sin embargo, todo esto ha desarrollado pues una situación en la que la ganadería, cualquiera que sea, incluso la de lidia, son industrias que también de ellas se beneficia el hombre. Y estamos hablando también de que habrá animales para abasto y habrá animales de alta estima, que también es importante poder poner un parteaguas aquí. ¿Cuáles son cuáles, doctor? Sí, los de alta estima, por ejemplo, los perros, los caballos, e incluso hay animales que se les considera de alta estima, como es el toro de lidia. ¿Por qué? Porque aunque también es considerado un animal de espectáculos, el toro de lidia tiene una característica muy importante y diferente tanto en animales de alta estima que los animales de abasto. ¿Sí? Y quiero hacer una ejemplificación de esto. A los animales de alta estima muchas veces los consideramos parte del mismo humano y no nos damos cuenta que muchas veces también alteramos su forma de ser porque los tratamos de humanizar. Ese es un problema muy grave, que muchas veces desarrollamos una conducta animal muy adversa hacia nosotros mismos. Por ejemplo, los enclaustramos a veces en departamentos en donde el perro tiene necesidades de salir a orinar, salir a defecar, ver, por así decirlo, un poquito más lejos, ¿no? Sin embargo, siempre lo tenemos encerrado porque consideramos que es nuestra compañía. Pero el perro también necesita hacer ejercicio, el perro también necesita distraerse, Claro. ¿sí? Y eso va motivando una serie de cambios en los animales. En el caballo es mucho más difícil tenerlo en la casa. Sin embargo, el caballo tiene condiciones muy importantes de trato, puesto que aparte de ser un animal de trabajo, deporte, espectáculo, de tiro, ¿sí?, hay una relación afectiva entre el hombre y caballo muy importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el cerdo, con las gallinas de postura, con el pollo de engorda, con las vacas lecheras, con el toro de engorda? Lo sometemos a áreas muy restringidas, ¿sí?, con un solo propósito, de que el animal empiece a comer, ganar peso, nos dé leche, nos dé carne. Y cuando hay situaciones que por ese enclaustramiento, por ese hacinamiento que hay, deben de tener un cuidado especial, ¿sí?, en el cual se debe de atender continuamente a los animales. Sin embargo, hay situaciones en las cuales pues se va al rastro. Pero llegamos al punto clave y a lo que dicen, el toro de lidia, ¿qué pasa con él? El toro de lidia, si me permiten nomás terminar tantito. De regreso del corte Muy bien. lo desarrollamos completito, el toro de lidia. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestro tema esta semana es maltrato animal. ¿A favor o en contra en cualquiera de sus manifestaciones? Comuníquese con nosotros. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Mire, cada año más de 1 millón de animales son maltratados y los animales que son más víctimas del maltrato doméstico son los perros. Así que, pues,
Ese es el tema esta semana, el maltrato animal. En este ejemplo, yo le doy el ejemplo de los perros, pero bueno, pues también hay cifras de gatos con un 18% y un 25% otros animales como vacas, como caballos, cerdos, que ya lo comentaba también el doctor Luis Roberto. Maltrato animal esta semana en Estación Central, 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. ¿Cuál es su punto de vista acerca del trato hacia los animales? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tan relacionada está la cultura, por ejemplo, con espectáculos que utilizan animales? La violencia también que puede ser, pues, casos, no solamente la violencia disimulada, sino la violencia explícita tal cual, ¿no? Llegar a matar a un animal o que entre animales se maten en un espectáculo. Comuníquese con nosotros, les reitero, nuestra línea telefónica 3030-5307 y 01800-087-8807. Antes de irnos al corte, el doctor Luis Roberto nos quería hacer una acotación acerca del toro de Lidia y inmediatamente después entramos al tema relacionado con las expresiones violentas hacia los animales. Pueden generar comportamientos violentos en los seres humanos o en los niños que lleguen a desarrollar violencia, pero vamos a ver el caso del toro de Lidia, si les parece. Por favor, sí. Doctor Luis Roberto. Sí, yo decía que el toro de Lidia es un ente muy aparte de ellos, porque la mera verdad, el objetivo por el que se cría el toro de Lidia no es para abasto, ¿sí? Aunque también se aprovecha su carne, su piel, no es de compañía, no es para leche, ni mucho menos, ¿no? El toro de Lidia, por una esencia que tiene y que es la virtud que tiene por lo que lo ha mantenido desde sus orígenes, que es la bravura. Y es un toro el cual debe de tener condiciones de manejo muy especiales, a los cuales fundamentalmente el fin de esto es las corridas de toros. Se crea para ese fin, la raza del toro de Lidia, se crea para ese fin, para el espectáculo. Así es. Y en ese espectáculo es más que todo es una lidia, o se considera una lucha a muerte entre su lidiador y el mismo toro, en donde se confrontan la inteligencia, la fortaleza, la bravura, ¿sí? Que en todos ellos dan un espectáculo de emociones, donde la gente va a emocionarse, no a divertirse o a distraerse. Generalmente ese enfrentamiento entre toro y hombre, ¿sí? Genera una emoción que, si nosotros lo vemos, es uno de los espectáculos más caros y tiene una gran afición en todas partes. Y quisiera puntualizar otra cosa. La fiesta de toros, pues desde sus ancestros, pues viene de España. Se nos inculcó desde la conquista y en todas las poblaciones de nuestro México y de muchos países de América, ¿sí? Es causa de festejos que, independientemente de los niveles culturales, ¿sí? La gente se emociona al sentir ese enfrentamiento que se da entre toro y hombre, ¿sí? Es por eso que el toro de Lidia, más que ser un negocio, es una pasión su crianza. Ese individuo, el toro, ¿sí? No se crea en las condiciones que se crea un toro de engorda que tiene una vida, pues, de 12 meses, cuando mucho, cuando ya va al matadero. El toro de Lidia es como los buenos vinos, que se van creando a través de 4 o 5 años para que el toro desarrolle todo su potencial físico y mental para expresar por el objetivo que tiene en este mundo, que es la bravura. Y que un torero que se le va a presentar tenga la capacidad, ¿sí? Para frente a él poder demostrar un arte que mucha gente no entiende, que pararse a él con una plasticidad y dar un moletazo cuando cientos o miles de gentes en una plaza de toro crea un alarido de ole. Estas emociones que está usted comentando, doctor Luis Roberto, están relacionadas o pueden llegar a generar, insisto, es un espectáculo donde se genera, se puede decir violencia, se mata a un toro. No se puede decir. Se enfrenta, Perdón, que te interrumpa. Para mi gusto, no se puede decir, sino sí genera violencia. Lo que explica el doctor Luis Roberto, desde el punto de vista de la gente que creó esta fiesta, que es España, es correcto todo lo que él comenta.
Sin embargo, sí quisiera dar mi punto de vista al respecto. Yo inicié mi carrera como comunicadora en un programa de toros. Estuve ahí 2 años, estuve en los ruedos, estuve hablando con apoderados, con toreros, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos toreros y siempre buscaba yo la respuesta porque nunca me satisfacía el hecho de que es una tradición o una fiesta española. Les agradezco el hecho de que me hayan abierto las puertas y siempre me han dado las respuestas, pero el resultado sigue siendo el mismo. Para mí sigue siendo, sí, una especie muy bonita de toro que no veo por qué tiene que terminar de esa manera, que para mantenerla no me parece que justificado el que tengan que matarlo en el toro. No lo veo tampoco como una cuestión de emociones. Sí es un espectáculo, sí es una industria que saca mucho dinero y beneficio de esto, y hay mucha gente que está dentro que no se va a salir precisamente por lo que gana, no por la pasión de la fiesta. Es cierto que empezó en España, pero también en España es donde las primeras plazas se están cerrando. Entonces yo creo que tampoco nos podemos remitir nada más a cómo inició la plaza o cómo inició la fiesta en México, sino a lo que está sucediendo en este momento. Si yo llevo a un niño, yo siempre pongo este ejemplo, si yo llevo a un niño a la plaza, le voy a explicar, porque no me va a entender ni la pasión, ni la emoción, ni que tiene tantos años la fiesta. No me va a entender eso. Yo le voy a explicar que hay 3 tercios, que en el primero tenemos que picar al toro para que salga la sangre y no le dé un infarto, que en el segundo le voy a poner banderillas para que se crezca el castigo, y que en el tercero voy a hacer que el torero se luzca para que al final le entierre una espada, los subalternos lo distraigan para que le destroce todas las entrañas y entonces el toro muera con honor. Perdón, uso las comillas porque para mí no es el honor. Entonces, sí es una cuestión delicada. Yo lo que respondía y sigo respondiendo al respecto es que si no existiera la fiesta de los toros, no existía el toro, no veo la trascendencia. No creo que en este mundo en el que vivimos, si no existiera el toro de Lidia, nos faltaría algo. Sí, por el amor al animal. Entiendo esta parte de la estima del animal, pero me parece incongruente la estima y después la forma, ¿sí? Entonces, como adultos podemos entenderlo, pero yo en lo personal, por más que estuve ahí, por más que me lo platicaron, por más que me lo explicaron, sigo sin entenderlo. Ahora que soy madre, jamás llevaría a mi hija que viera eso, porque ¿cómo le explico en la vida normalmente que no trate mal a los animales? Sin embargo, pago el boleto que es, como mencionaba el doctor, es bastante caro, 500, 700 pesos, y hasta más si estás en Barrera, me fui como a los medios, y explicarle que eso está bien. ¿No? Afuera no maltrates al perrito, no, dale de comer, y después llevarlo y ver esos borbotones de sangre y explicarle que está bien. No, yo sigo con la incongruencia. Para mí, con todo respeto, es incongruente, ya en la práctica. Doctor Francisco Anguiano. Muy bien, con todo respeto para la lidia de toros, yo nunca he asistido a una plaza de toros, excepto una ocasión que fuimos a una práctica a ver los toros. Pero, mis respetos, yo no participo en esos eventos, lo respeto y todo, pero el maltrato animal, que es el tema que nos trae hoy aquí, se da a todos los niveles, no nada más en los toros de lidia. Claro. Lo comentábamos hace rato de el maltrato que se le da al propio perrito en su casa. Muchas veces, por tanto que queremos a los animales, los humanizamos, como decía el doctor Burgess, y es un maltrato. En mi experiencia propia, como miembro del Grupo Veru de la WSPA, el Grupo Veru es un equipo de rescate de animales en desastres. Hemos estado participando en Veracruz, en Tabasco, nos invitan a hacer rescates. Me enfrenté a un problema en Veracruz de que un animal había sido arrastrado por las corrientes de agua, tenía múltiples fracturas, el animal estaba agonizando y el dueño del animal no quería sacrificarlo. En esos casos la eutanasia pues, claro, es mejor. Sí. Dolorosa, pero sí. Dolorosa, Sí, de acuerdo. pero la verdad evitas que esté sufriendo Claro. el animal. En esta ocasión el señor no quería, al final lo convencimos y fue sacrificado, porque el animal ya no tenía lucha. Entonces, creo que el maltrato animal se da
a muchos muchas niveles. capas. niveles. Sí. Sí, lo que mencionábamos también fuera del aire con el doctor Luis Roberto de mascota que yo quiero tanto y humanizo, y vemos muchos casos también de hoarding, de síndromes ya fuertes, de gente que cree que está ayudando al animal, empieza rescatando 1, 2, 3, 4 perros y gatos, es lo más común, y de repente los tienen en unas condiciones terribles que dices tú, ya está peor el maltrato que si el animal estuviera en la calle. No debería estar en la calle, ¿no? Como platicábamos, tampoco debería estar en la calle, pero no debería de estar tampoco en las condiciones en las que se vuelve también una situación difícil para la sociedad y para la misma persona que no se da cuenta que no tiene la capacidad para atender a esos animales. Como rescatistas, yo soy rescatista independiente y también nos hemos topado en la familia, pues a quien nos ha tocado rescatar, con animales así que vienen de un maltrato. Tú mencionabas hace rato si realmente esta violencia nos llevaba a la violencia. En cada expresión me parece que puede llegar a ser diferente, pero el maltrato es el maltrato. Y los animales, si tú ves, perros y gatos también son los más abusados en la calle. Yo siento que violencia crea violencia, pero también crea una desensibilización muy fuerte. Que la gente a veces dice, ay, es un perro, ay, no importa, ay, lo atropellaron, ya es un perro. Y dices, bueno, pero ¿qué tal que yo puedo ayudar a ese animal y que se puede recuperar, ¿no? Tampoco hay que dar... No sabes qué vida ay, es un perro y que se muera, ¿no? A lo mejor ya, como dice el maestro, si hay una lesión muy grave que el animal no va a vivir, también hay que aceptar eso y dejar ir al animal. Ok, tenemos que ir a nuestro segundo corte, así que de regreso seguiremos platicando de maltrato animal. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cuál es el trato que usted le da a los animales domésticos o cuál es el trato que usted ve que se le da a los animales, no solo domésticos, sino también animales que están en espectáculos, vamos a llamarle de esta manera? Comuníquese con nosotros y regresamos después del corte a seguir platicando de maltrato animal. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Y mire, hay estudios que identifican una estrecha relación entre la observación de actos de crueldad animal y la práctica de tales abusos. Estadísticamente se ha identificado que 3 de cada 10 individuos que han presenciado actos de crueldad animal han incurrido en tales prácticas en algún momento de su vida. Además, se ha reconocido a los varones como los principales agresores de este tipo de maltrato. Son estadísticas a nivel mundial y bueno, pues son datos que le queremos compartir a todos ustedes que nos sintonizan en Estación Central. Les recuerdo que estamos hablando de maltrato animal y que esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Esta tarde les recuerdo que están con nosotros Sandra Íñiguez, profesora de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. También nos acompaña el doctor Francisco Anguiano Arciniega, del Departamento de Medicina Veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, y el doctor Luis Roberto Burguet López, del Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, también de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hablando de este tema de la violencia que se genera en el ser humano, doctor Luis Roberto, usted tenía un comentario que hacer, por favor, antes de las llamadas. Fíjate que uno de los detalles interesantes que se desarrolla en este tipo de situaciones es que la afición a ciertas actividades, como pueden ser la charrería, como puede ser las corridas de toros, son ¿Las desarrolladas. peleas de gallos? Las peleas de gallos son desarrolladas De perros, incluso de perros. dentro del seno familiar y se transmiten de padres a hijos una afición que en forma ancestral se ha venido desarrollando. Generalmente aficionados a la charrería, a los toros, ¿sí? Vamos a las corridas de toros desde pequeños y fíjate que nos explican, entendemos las situaciones y tenemos el libre albedrío de decir, no me gusta y no vuelvo. Pero muchas veces el desarrollo incluso se ha desarrollado tanto que se han formado ya peñas, esto es, agrupaciones infantiles para el estudio del toro de lidia, y aquí las tenemos en Guadalajara y en muchas partes. Peñas en donde se congrega la gente para hablar de las corridas de toros y llevar a cabo un proceso de culturización, que muchas veces nace en nuestras propias casas y que nos vamos desarrollando cuando nos gusta.
Si no nos gusta, como es el libre albedrío de cada quien, se puede retirar y no hay nada. En el caso de familias, por ejemplo, de otro deporte como es el fútbol, ¿sí? Se va llevando toda esa cultura y hay otros que no les gusta. Pero y no hay un pueden tomar maltrato esto. de por medio, Sí, perdón. sí. Son entre No hay un iguales, animal entre que humanos, muere. si me entre permite, humanos. si me permites, nada más terminar un detalle. Son situaciones de culturización, ¿sí? Y que nacen en la casa. Y aquí al respecto, mucho también de esas estadísticas que se hablan, ¿cuántos individuos no han de haber visto en su propia casa lo que es la violencia familiar? Que Está también relacionada genera la violencia intrafamiliar con el maltrato directamente con animal. eso, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia para ir a una corrida de toros en donde tal vez no les guste ver la sangre, que es parte de la corrida, pero cuántas veces están sometidos también los niños a situaciones de violencia intrafamiliar que desgraciadamente hoy nos estamos dando cuenta y estamos viendo que es un problema muy grande al cual se tiene que hacerle caso? ¿Por qué? Porque se van desarrollando las culturas desde los niños y muchas veces van despegando en el maltrato en los animales, ya que no lo pueden hacer tal vez con las personas que les crearon ese tipo de situaciones. Ayer comentábamos que el fin de semana las Naciones Unidas hicieron una recomendación a nivel mundial donde dice que la tauromaquia, la fiesta de los toros, y recomienda especialmente a Portugal y a España, familias que no lleven a sus hijos, está prohibido porque está atentando contra los derechos de los niños, llevar a los niños a que vean este tipo de espectáculos. Es lo que el fin de semana publica las Naciones Unidas. Si me permites, en este punto, con todo respeto para el doctor Luis Roberto, que nos dice que de hablar de cultura. Es importante hablar de la cultura, porque ahora ya le hicieron hasta patrimonio inmaterial. En España. En España y en Francia. En España, pero que también es un país. Son muchos los países que lo están prohibiendo, cuestiones de estas que están prohibiendo a los niños a ir. Yo veo cada vez más gente que se manifiesta en contra. Y mi pregunta es culturizarnos para conocer la fiesta, pero entonces ¿no existe la cultura de la conciencia? O sea, ¿por qué puede ser la cultura para un lado y no para el otro? Es lo que me llama la atención. ¿Por qué la cultura tiene que ser a fuerza a favor de la fiesta? A que el que no tiene la cultura o el conocimiento sobre la fiesta no sabe realmente y entonces por eso habla. Me parece que esta es válida, el que yo sepa de eso y esté en contra. Y creo que más bien la verdad es que se está viendo. Yo de esos inicios que tuve a la fecha, yo veo un cambio brutal. La gente de la fiesta no lo quiere reconocer. Muchos sí les asusta. Otros dicen, no importa, son 3 monos ahí parados, pero yo lo que digo es que sí hay un cambio, sí está haciendo un cambio de conciencia y me parece que sí debería ser la cultura para todos, pero no porque la cultura debe ser para aceptar y entender el proceso. Tan así es que está pasando esto de prohibir a los niños. A mí me tocó ver, así como dicen que hay niños que ahí están a favor, también me tocó ver a muchos niños llorando en la plaza de los papás a fuerzas, diciéndoles que voltearan a ver. Y no nada más es la sangre, es el arma, es la violencia, es el que todos están contra ese animal. Aunque ese animal esté criado para ser bravo, no da la justificación para esto. Yo lo veo igual que los perros, igual que los gallos, igual que hay un interés económico de por medio y para mí ya no es válido a partir de ahí. Ok, tenemos llamadas. Héctor del Río, de Real del Valle. Saludos a Sandra y a Bego. Saludos para Héctor. Gracias, Héctor. Saludos para ti también. Cintia, de la Colonia Independencia. ¿Qué porcentaje en metros cuadrados debe tener el espacio para un perro en específico, pastor alemán? Y pregunta también, ¿qué haces con los propietarios de animales que sacan a defecar a sus perros y no limpian, no recogen? ¿Hay una ley que hable de esto? ¿Alguien gusta responder esta pregunta? Sí, hay un reglamento de policía y buen gobierno en donde está estipulado que los dueños de mascotas tienen que recoger los desechos de sus mascotas en la calle. Sin embargo, pues parece ser que es letra muerta, puesto que en este caso la autoridad no hace caso de eso, ¿verdad? Tampoco la aplica. Y pues eso es una actividad que conjuntan 2 cosas. Una, sacar al perro a desestresarse de su encierro y que aproveche a eliminar sus desechos. El problema es que al desecarse todos esos desechos, entran en el aire, los respiramos nosotros y entonces entramos en un problema de salud pública muy fuerte, ¿no? Entonces... ¿Y qué hace uno con esos vecinos? Pues mira,
Yo en lo ¿No? personal, Sí, yo en doctor lo Francisco. personal, a veces les digo a mis vecinos, oigan, aquí está una bolsita, recógelo. Porque no, yo, No hay pretexto. sí, hay que Ser hablar proactivo. con el ejemplo. La verdad, muchas veces decimos, hacemos las cosas y nuestros vecinos lo hacen, entonces no se vale. Creo que volvemos a lo mismo de la cuestión de la cultura, Sí, la de educación. educación. Porque Sí. la gente en casa lo que hace es, no digo que todos, pero deje usted que si le da uno la bolsita, les abren la puerta para que en la noche vayan, que al cabo él sí sabe regresar y ya saben a qué van. Y Claro. luego ya nada más le abren la puerta y el perro ya se paseó solo, ¿no? Aquí yo creo que se responde la pregunta anterior también de ¿cuántos metros cuadrados debe Para el tener el pastor perro? alemán. Lo comentábamos hace rato. En Nueva York, yo siempre pongo ese ejemplo. La gente tiene perros grandes, mastín, tienen animales grandes, Sí. viviendo en departamentos alfombrados. ¿Sí? Estamos hablando de un lugar donde es frío la mayor parte del año, pero hay una cultura, volvemos a lo mismo, hay educación al respecto. Las personas pagan, si no tienen el tiempo para hacerlos ellos mismos, para que un paseador lo saque por lo menos 2 horas al día. Sí. Entonces el animal está tranquilo y no tiene por qué hacer destrozos dentro de casa. Además de que allá sí, si no recogen con la bolsita, sí Así les les va, claro. Estás hablando como de todo un círculo virtuoso que evita eso. Entonces, realmente no es el número de metros cuadrados, es la atención al animal. Ella pregunta sobre un pastor alemán. Pastor alemán. Un pastor alemán necesita por lo menos 2 horas al día para caminar. O sea, mínimo 2 horas diarias No, para pues, caminar. un buen paseo. Un buen paseo para que esté tranquilo, para que no te rompa cosas y perfectamente lo puedes tener dentro de casa aunque esté alfombrada. Entonces, no son los metros, es más bien la atención. Y si no tiene chance, bueno, pues buscar. Aquí en Guadalajara ya hay personas que se dedican a hacer paseos para perros. Sí, ya ¿no? está, eso ya está empezando también, Sí. esa bonita cultura. Claro. El señor González del Cerro del Cuatro, están hablando de las mascotas y sí hay mucho maltrato hacia ellos. Debería existir una ley que los proteja. Bueno, ya Claro que hablábamos de existe esto. la ley. Da gusto cuando las personas hacen una sociedad para protección de animales y debería de adoptarse el modelo que se usa en Estados Unidos en poner sanción a quienes no cuidan a sus mascotas. Ay, ¿me permites hacer un comentario Sí. sobre eso? Lo de la asociación es interesante porque pasan 2 cosas. Hay mucha gente que está unida en Guadalajara, le voy a hablar específicamente de Guadalajara, con grupos pequeños para combatir el maltrato animal y lo de la cultura de la esterilización que mencionamos, que es importantísimo, y la cuestión de la adopción. El problema es que el resto de las personas que no están en ese grupo creen que estas personas tienen la obligación de arreglar todo. Y tampoco se trata de eso. De ¿no? echarle toda la responsabilidad Exacto. a la asociación. Conozco gentes de las asociaciones o grupos, que no son propiamente asociaciones, que los veo cómo sufren pues vengan por el perro, vengan, recójanlo. Y dices, no, a ver, esto es un trabajo en conjunto, toda la sociedad lo deberíamos de hacer. Ya lo ideal sería lo último que mencioné, la policía de los animales, ¿no? Que en Estados Unidos está también esa cultura, pero aquí la verdad es que Nos falta. Nos falta, ojalá y no sea tanto. Sí. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que de regreso continuamos con las llamadas de Francisco Javier Valencia, de Luis González y de César Granados, y también hablar acerca del desarrollo económico. Tú ya tocabas el tema, Sandra, si el desarrollo económico o una conservación justifican el maltrato animal, hablando de los toros de lidia, hablando de las peleas de gallos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte para seguir hablando de maltrato animal. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Ya estamos de regreso en su programa de Estación Central hablando de maltrato animal. Damos salida a las llamadas que tenemos porque es el último bloque, así que si no, no vamos a tener tiempo. César Granados de Puerto Vallarta, felicidades a todos porque hoy sí le atinaron tanto en el tema como a los invitados. ¿eh? Ay, Muchas gracias. Gracias. Francisco Javier Valencia de Santa Elena Alcalde, él dice, mientras no despierta el ser humano, siempre va a ocurrir esto y va a ir aumentando, hablando del maltrato animal. La persona que quiera el cambio debe empezar con su ejemplo y este será el comienzo. Desgraciadamente, en esta generación y muchas más, no vamos a ver el cambio porque estamos aún dormidos mentalmente. Es el comentario de Francisco Javier Valencia. Luis González, del Rosario en Tonalá. Los toros los heredamos de los minoicos, no de España. El hombre por naturaleza es brutal. El zoológico es un ejemplo de cómo el hombre disfruta hacer sufrir los animales al tenerlos en un espacio reducido. La libertad coartada a un ser vivo, eso es crueldad, comenta Luis González. La señora Flores desde Puerto Vallarta dice, esta semana me acaban de envenenar a mi gato y otros de los vecinos.
¿Cómo me gustaría que promovieran la protección de todos los animales? Ay, señora Flores, le mandamos un abrazo. Sí, pobrecitas, Claro. terrible esos casos. Y pues sí, precisamente para esto son estos programas, ¿no? Gracias por comunicarse con nosotros. Anónimo, una señora que tiene a sus perros amarrados, no les da de comer, deja que se mojen cuando llueve. Esto está en Parques de Santa María, en Bahía de Banderas. Ahorita le vamos a dar los teléfonos a donde usted puede hacer denuncias de maltrato animal con muchísimo gusto. Y anónimas, ¿eh? Porque Anónimas. luego mucha gente no se animaba, pero ya pueden ser anónimas. Bueno, Marta Castillo dice, mi marido está enfermo y ya no puede tener a sus 2 perritos. ¿Dónde los puedo llevar para que los puedan adoptar y no los quiere abandonar en la calle? No los abandones, por favor, no los abandones. Hay grupos que se dedican a eso, como les comentaba hace rato. Lo importante es que los animales estén esterilizados. Eso es muy importante Primero. porque los grupos, hay que dar una adopción responsable al animal. No solamente soltarlo o darlo o regalarlo, mucho menos. Darlo en una adopción responsable y eso, parte de eso es esterilizarlo para evitar que vaya a haber más animales después en la calle. Entonces, la sugerencia es que lo esterilice y hay muchos grupos en Facebook. Hay varios grupos que están dispuestos a ayudarles a buscar una buena familia. Te apoyan con el recibir las solicitudes de las personas que lo quieren, ver qué es lo mejor, promoverlo. Y hay muchos grupos en Guadalajara que la pueden apoyar, pero primero que esterilice. Primerito, muy bien. Esta llamada también es anónima. En la colonia Palmira tenemos el problema que las personas sacan a sus perros y ellos defecan, pero los dueños no limpian. Deberían multar a esas personas porque es también un asunto sanitario. Si quieren perros, deben cuidarlos. Por supuesto que sí. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, pues, ¿alguna respuesta que quieran dar? ¿En particular alguna pregunta? Yo sí quisiera Doctor Luis Roberto. hacer mucho hincapié en esa educación. Sí. Yo concuerdo ampliamente con eso, en la esterilización de los animales. Por más esfuerzo que hagan las asociaciones de protección de los animales, nunca va a ser suficiente para poder recoger a todos los animales, dado que la prolificidad que tienen las perras De volada. es Y los muy, gatos. muy amplio. Y los gatos, Sí. verdaderamente, no se va a poder por más asociaciones de Protección, de adopciones, protección de rescate. animales si no hay un control reproductivo. Al respecto se han hecho algunos estudios para crear incluso una vacuna para de inmunizarlo contra la actividad espermática o reproductiva. Sin embargo, los logros no han sido de todo satisfactorios porque se empiezan a desencadenar una serie de factores que empiezan a afectar a las hembras y a los machos hormonalmente. Entonces, hoy por hoy, lo más humanamente posible por hacer por las mascotas, ¿sí? Es la esterilización. El animal ya desarrollado, e incluso antes que alcance total su desarrollo, los animales Se puede. tienen un desarrollo tan bello que verdaderamente se puede hacer la esterilización después de los 3 meses los en 3 adelante meses. de vida. Hay campañas Y de va a ser esterilización. Esa Esterilización es la temprana. única forma Sí. en donde se pueda llegar a controlar. Pero es muy importante que la sociedad entienda que los animales necesitan sus condiciones especiales y que si las tiene, adelante, pero que si no, cuando menos tenga la iniciativa de esterilizarlos. Sí. Yo lo resumiría también como no necesitan tener una camada, esa es parte de la conciencia y la concientización y la cultura, la educación, que la gente sepa que no necesitan tener una primera camada, ni macho ni hembra. Que los hombres sepan que sus perros no son menos perros si los esterilizan o los castran. Y que las mujeres no necesitan tener nietos de sus perros, porque luego también decimos que es la cultura machista, pero también, entonces dabas un dato hace rato de los hombres, pero también está subiendo el maltrato a las mujeres por esto de yo los voy a rescatar y los hacinan, y son mujeres las que lo hacen. Y también son mujeres las que, yo quiero un nietito de mi perrito, de mi gatita, y no es necesario, no los humanicen, no son hijos, son muy lindos, nos dan mucho cariño, mucho amor, nos acompañan, sienten perfectamente lo que nosotros sentimos, pero no son nuestros nietos. Entonces también como que la gente sea consciente de eso. Y quisiera retomar, si dices que es el último bloque, lo de las peleas también de perros, Sí. que también es un problema terrible porque viene ligado con la cuestión de que las personas siempre quieren animales de raza.
y luego le ponen una etiqueta a ciertas razas de que son para pelea o que son bravos. Y lo que la gente no piensa es que para que haya dos perros peleándose ahí o dos, lo mismo que con los toros, para mí es lo mismo, que para que haya dos perros que sí pelean bien, hubo no sé cuántas camadas que se están perdiendo porque los utilizan para entrenar a esos animales, ¿no? Y todo es el beneficio económico de la persona. Lo mismo los gallos también, y la cuestión de los circos, que afortunadamente sí se está viendo un cambio muy grande. Yo ya veo ahora en Zapopan ya están prohibidos, en Guadalajara ojalá estemos a 2 rayitas de que se prohíban, En pero Tlajomulco también. en Tlajomulco también, pero el que se instaló aquí en Guadalajara ya vio que la gente no quiere a los animales, aunque no esté en el papelito, la gente no quiere a los animales en el circo. Entonces creo que sí, yo sí creo en relación a la llamada de la conciencia, que sí se está despertando una conciencia. ¿Cuánto tiempo tome llegar? No sé, Pero se está despertando. pero sí Claro. va, ahí va. Doctor Francisco. Referente a lo que decía de la llamada anónima de que los animales defecan en la calle y no les dice nada, la verdad nosotros debemos de poner el ejemplo. Y el ejemplo lo estamos llevando a cabo en la Universidad de Guadalajara. Estamos por un cambio de plan de estudios y vamos a implementar la materia de bienestar animal. Entonces, Ay, muy bien. esto va a ser un parteaguas porque la verdad hay que despertar al propio alumno de medicina veterinaria a que debemos de tener el bienestar animal, pues precisamente para evitar el maltrato. ¿En qué consistirá 3 puntos importantes dentro de esa materia de bienestar animal, doctor? Las 5 libertades del animal, Ok. al libre alimento, el que estén en un lugar tranquilo, sin estrés, limpio. Estos temas que van a ser de la materia de bienestar animal, yo siento que va a ayudar mucho a evitar el maltrato animal aquí en Jalisco, en Guadalajara. Ok, bueno, Entonces, pues felicidades por eso. Sí, Muy bien. felicidades. Que se permee, ¿no? Sí, A más. claro. Bueno, pues antes de continuar, para las conclusiones, voy a dar los teléfonos a donde usted puede comunicarse. Si usted quiere hacer una denuncia, ya nos comentaba Sandra, pueden ser incluso denuncias anónimas. Si usted vive en Guadalajara o tiene alguna evidencia de que en un lugar en Guadalajara se está haciendo un maltrato animal, puede marcar al 070. Si es en Zapopan, es el 072. Si es en Tonalá, hay un número de teléfono. Es el 1200-3917. También Tlaquepaque tiene 2 líneas de teléfono para poder hacer denuncia de maltrato animal. Es el 3600-7145 y 3367-9066. En Tlajomulco también existe un número de teléfono que es 3798-4503 para que usted haga denuncias acerca de maltrato animal. Y también tenemos Vida Silvestre de Semarnat. También, si usted conoce casos de animales exóticos, bueno, pues también puede llamar a Vida Silvestre de Semarnat, lo van a atender muy bien. Es 3609-6356. 3609-6356 y la Profepa también, no está de más que tenga estos números a la mano. Es un 01800-770-3372. Si usted no alcanzó a anotar algún número de teléfono, bueno, pues ya sabe que no se puede comunicar con nosotros y se lo damos con muchísimo gusto. Finalmente, la señora Susana, no es que uno no quiera a los perritos, pero hay gente que no los cuida y por eso reaccionamos así, como si no los quisiéramos. Muchas gracias, señora Susana. Y Antonio Coto, en su colonia, perdón, en su colonia hay muchísimos perros, ni siquiera se puede pasar por las banquetas. Los perros son de los vecinos y quiere ver si pueden hacer una campaña con sus vecinos para que se solucione el problema. Ánimo, Antonio, pues Muy hay que bien. hacerla, ¿eh? Claro. Felicidades por eso. Bueno, pues nos queda escaso un minuto para despedirlos. Muchas gracias por venir, Sandra. Gracias por venir a Estación Central. Muchísimas gracias y muchas felicidades por estar abriendo estos espacios, porque también en eso se está viendo el cambio en los medios de comunicación, que ya las mismas estaciones de radio, estaciones de televisión están abriendo estos espacios. Entonces, felicidades por eso. Gracias. Bienvenida a Estación Central. Gracias, Sandra. Muchas gracias, doctor Francisco Anguiano Arciniega. Gracias por haber venido. Muchas gracias, Begoña. Atentos a la invitación que nos vuelvas a hacer. La verdad, como te decía al principio, es un tema que nos apasiona y sobre todo por el bienestar de los animales. Muchas gracias, doctor. Gracias también al doctor Luis Roberto Burguet López. Gracias por haber venido a Estación Central. Gracias, Begoña, y gracias que nos dan la oportunidad de expresar los diferentes puntos de vista para que la gente también esté consciente de qué significa cada uno de los animales, cómo se pueden manejar
y convivir con ellos en una situación que le corresponde, A ¿sí? cada uno. Pero siempre respetándolos, ¿sí? Para bienestar de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sus aportaciones. Gracias. Mañana los esperamos a las 5 de la tarde. Maltrato animal desde el punto de vista de los jóvenes. Así que será importante tener también su compañía. Gracias. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con lo